Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. ¿Qué sucede cuando nacer princesa es una jaula dorada? En el corazón del trono de Crisantemo, la monarquía más antigua del mundo, la sangre real no garantiza un lugar en la historia. Hoy desvelamos los relatos ocultos de las princesas de Japón, mujeres educadas para el deber supremo, pero forzadas por leyes milenarias a una elección imposible: el amor o el título. Al casarse con un plebeyo, no solo renuncian a su estatus, son borradas de la línea sucesoria, exiliadas de su propio palacio. Son las princesas perdidas, las hijas del trono, que la historia oficial prefiere olvidar. Acompáñanos en este viaje a su silencioso exilio. En el corazón de Japón, envuelto en misterio y tradición milenaria, se encuentra el trono de Crisantemo, la monarquía hereditaria continua más antigua del mundo. Su historia no se mide en siglos, sino en milenios, trazando un linaje que, según la mitología sintoísta, desciende directamente de la diosa del sol, Amaterasu o Mikami. Este origen divino no es una simple nota a pie de página en los libros de historia. Es el pilar fundamental sobre el que se ha construido la identidad imperial y la propia nación. Durante más de 2000 años, el emperador ha sido más que un jefe de Estado. Ha sido un símbolo viviente, un sumo sacerdote encargado de realizar rituales ancestrales para asegurar la armonía entre el cielo y la tierra, y la prosperidad de su pueblo. Las princesas, nacidas en este nexo de lo sagrado y lo terrenal, eran criadas en un mundo aparte. El palacio imperial, con sus jardines meticulosamente cuidados y sus pasillos silenciosos, era su universo. Desde su nacimiento, cada aspecto de su vida estaba regido por el estricto protocolo de la agencia de la Casa Imperial. Aprendían caligrafía, poesía, música y la compleja etiqueta que dictaba cada gesto, cada palabra. Eran las flores del linaje divino, destinadas a matrimonios estratégicos que fortalecieran los lazos de la familia, o a una vida de servicio ceremonial dentro de los muros del palacio. Su deber era encarnar la gracia, la pureza y la continuidad de una estirpe intocable. No eran individuos con deseos propios, sino eslabones en una cadena sagrada, custodias de una herencia que parecía eterna. Sin embargo, el estruendo de la guerra y la sombra de la derrota traerían un nuevo orden mundial que pondría a prueba los cimientos mismos de este linaje divino, amenazando con borrar para siempre a estas hijas del trono de la línea de sucesión y de la historia oficial. La devastación de la Segunda Guerra Mundial no solo dejó ciudades en ruinas, sino que también hizo añicos el viejo orden. Bajo la ocupación de las fuerzas aliadas, Japón se vio obligado a una transformación radical. El general Douglas MacArthur, como comandante supremo, supervisó la redacción de una nueva constitución que despojaría al emperador de su estatus divino, relegándolo a un papel puramente simbólico, como símbolo del Estado y de la unidad del pueblo. Este cambio sísmico fue acompañado por una legislación que redefiniría para siempre a la familia imperial, la Ley de la Casa Imperial de 1947. Esta ley, diseñada para democratizar y reducir drásticamente el tamaño y la influencia de la nobleza, fue una sentencia directa para las mujeres del trono de Crisantemo. Su artículo más contundente, el artículo 12, establecía una regla de hierro. Si una princesa imperial decidía casarse con alguien que no perteneciera a la familia imperial o a la antigua aristocracia, perdería inmediatamente su estatus, sus títulos,
su asignación económica y su lugar en la línea de sucesión. De un plumazo, el matrimonio por amor con un ciudadano común se convirtió en un acto de exilio. Ya no eran eslabones en la cadena divina, sino figuras transitorias, cuya pertenencia a la realeza tenía fecha de caducidad. La ley no solo limitaba sus opciones personales, sino que también las borraba del registro imperial oficial en el momento en que pronunciaban el «sí quiero». Se convertían en ciudadanas privadas, enfrentadas a un mundo para el que no habían sido preparadas. Esta legislación, aunque presentada como un avance modernizador, creó una profunda tragedia personal para generaciones de princesas, forzándolas a elegir entre el deber a la corona y la posibilidad de una vida personal. Fue el inicio de una era de despedidas silenciosas y exilios dorados. El eco de la nueva ley de la Casa Imperial resonaba en los silenciosos pasillos del palacio cuando una joven princesa se enfrentó a su inevitable destino. Atsuko, cuyo título formal era Yori no Miya, era la cuarta hija del emperador Showa y la emperatriz Kojun. Nacida en 1931, su infancia transcurrió en el rígido y aislado mundo de la corte imperial, un entorno que la guerra apenas alteró en su esencia protocolaria. Sin embargo, el Japón de la posguerra era un país completamente diferente, y la ley de 1947 se cernía sobre ella como una sombra. En 1952, a la edad de 21 años, se anunció su compromiso con Takamasa Ikeda, el hijo de un antiguo noble que, tras las reformas, era considerado un plebeyo. El día de su boda fue el día de su abdicación. En una ceremonia solemne y cargada de simbolismo, Atsuko tuvo que ser eliminada formalmente del registro de la familia imperial. Dejó de ser Su Alteza Imperial, la princesa Yori, para convertirse, simplemente, en la señora Atsuko Ikeda. Con su título, renunció a su generosa asignación estatal y a su lugar en la línea de sucesión. Fue la primera hija de un emperador reinante en abandonar la familia bajo la nueva ley, un acto que fue seguido con fascinación y melancolía por una nación que aún se adaptaba a los cambios. Su transición a la vida civil no fue sencilla. Tuvo que aprender a manejar un presupuesto, a realizar tareas domésticas y a navegar por un mundo sin la red de seguridad del palacio. Años más tarde, su devoción al deber tomaría una nueva forma. Tras la muerte de su hermana mayor, quien servía como suma sacerdotisa del gran santuario de Ise, el lugar más sagrado del sintoísmo, Atsuko asumió el rol, volviendo a una vida de servicio ceremonial, pero esta vez como ciudadana privada. Su historia marcó el precedente, un camino de sacrificio silencioso que otras seguirían. Si la partida de Atsuko fue un evento solemne y discreto, la de su hermana menor, Takako, fue un espectáculo mediático que cautivó a todo Japón. Conocida por su título infantil Suga no Miya, Takako era la hija menor del emperador Showa, y su vivacidad y aparente cercanía la convirtieron en una figura inmensamente popular, ganándose el apodo de la princesa del pueblo. Su compromiso en 1960 con Izanaga Shimazu, un empleado de banco, fue noticia de primera plana. A diferencia de sus hermanas mayores, cuya transición a la vida civil fue más privada, la de Takako se desarrolló bajo los focos. La prensa documentó cada paso, desde sus clases de cocina y conducción para prepararse para su nueva vida como ama de casa, hasta la compra de su primer apartamento. El día de su boda, miles de personas se agolparon en las calles para despedir a su princesa. Al igual que Atsuko, Takako fue eliminada del registro imperial, renunciando a su título y estatus para convertirse en la señora Takako Shimazu. Sin embargo, su historia demuestra que el exilio del palacio
no garantiza una vida tranquila. En 1963, su vida dio un vuelco dramático cuando un complot para secuestrar a su hijo de 1 año fue frustrado por la policía. El incidente conmocionó a la nación y puso de manifiesto la vulnerable posición de estas exprincesas, despojadas de la seguridad imperial, pero aún portadoras de un apellido que atraía una atención no deseada. A pesar de los desafíos, Takako forjó su propio camino. Trabajó brevemente como asesora en una cadena de hoteles de lujo y se mantuvo como una figura respetada, aunque privada. Su vida, marcada por el amor del público y la tragedia personal, ilustró la compleja realidad de las princesas del exilio, permanentemente suspendidas entre el mundo del que procedían y el mundo al que se veían obligadas a unirse. Para comprender el exilio de las princesas de Japón, primero debemos adentrarnos en la institución que rige cada uno de sus alientos: la Agencia de la Casa Imperial, o Kunaicho. Esta entidad no es un mero cuerpo administrativo, es la guardiana de una tradición milenaria, un laberinto de protocolos que dictan desde la inclinación de una reverencia hasta las palabras exactas de un discurso público. La vida dentro de los muros del Palacio Imperial es una existencia coreografiada, una representación perpetua, donde la espontaneidad es vista como un riesgo para la estabilidad del trono del crisantemo. Desde su nacimiento, una princesa es un símbolo, no un individuo. Su agenda es gestionada por la Kunaicho. Su círculo social es cuidadosamente filtrado, y sus interacciones con el mundo exterior son ensayos de diplomacia y contención. El documento que sella su destino es la Ley de la Casa Imperial de 1947. Su artículo 12 es una sentencia inapelable. Si una princesa imperial se casa con un plebeyo, perderá su estatus imperial. No hay negociación, no hay excepción. Esta ley, impuesta en la posguerra, transformó la jaula dorada en una antesala de la expulsión. A diferencia de las monarquías europeas, donde los matrimonios con plebeyos se han normalizado, en Japón sigue siendo una línea roja que redefine por completo la identidad de una mujer. Se les enseña a ser la encarnación de la gracia y la modestia japonesa, a personificar la armonía y el deber. Pero esta misma educación las prepara para el momento en que deberán despojarse de todo lo que han conocido. La presión psicológica es inmensa. Vivir bajo un escrutinio constante, sabiendo que el amor y el matrimonio significan el fin de su mundo, crea una dicotomía insostenible entre el deber a la familia y el anhelo de una vida personal. Es un sistema diseñado para preservar la pureza de la línea de sangre, incluso a costa de la felicidad y la identidad de sus propias hijas. La princesa Yasuko de Mikasa, nacida en 1944, fue una de las primeras en encarnar la nueva realidad de las mujeres del trono del crisantemo en la era de la posguerra. Como segunda hija del príncipe Mikasa, el hermano menor del emperador Showa, creció en un palacio que intentaba reconciliar sus tradiciones milenarias con las reformas impuestas tras la Segunda Guerra Mundial. Su educación fue un reflejo de esta dualidad, inmersa en las artes tradicionales y el estricto protocolo imperial, pero también consciente de que la Ley de la Casa Imperial de 1947 había trazado un camino de salida para ella. Su vida no estuvo marcada por el drama o la rebelión pública, sino por una aceptación serena de su destino. El 16 de diciembre de 1966, la princesa Yasuko contrajo matrimonio con Tadateru Konoe. Aunque él descendía de una de las familias nobles más antiguas de Japón, bajo la nueva ley era un plebeyo. En el momento en que firmó el registro matrimonial, Yasuko dejó de ser Su Alteza Imperial
la princesa Yasuko, para convertirse simplemente en la señora Yasuko Konoe. Su salida de la familia imperial fue un evento solemne y discreto, el cumplimiento de un deber silencioso. Representó el modelo de transición que la Kunoichi esperaba. Una princesa que cumplía con sus obligaciones públicas con dignidad y luego aceptaba su nueva vida sin aspavientos, integrándose en la alta sociedad japonesa, pero fuera del círculo imperial. Su historia es fundamental porque establece un precedente. No fue una tragedia pública, sino la ejecución perfecta de un protocolo. Yasuko encarnó el ideal del gaman, la virtud japonesa de la resistencia estoica. Su vida después del matrimonio, dedicada a su familia y a roles caritativos discretos, mostró a las futuras princesas un camino posible, uno de sacrificio silencioso y deber cumplido, donde la identidad personal se subsume en la función social, primero como princesa y luego como esposa de un ciudadano distinguido. La historia de la princesa Masako de Mikasa, nacida en 1951, ofrece una fascinante variación sobre el tema del deber y el exilio. Como la cuarta hija del príncipe Mikasa y hermana menor de Yasuko, su camino estaba igualmente predestinado por la ley de la casa imperial. Sin embargo, su transición del palacio a la vida civil la llevó a un mundo que, en muchos sentidos, era tan rígido y protocolario como el que dejaba atrás. El 14 de octubre de 1983, la princesa Masako se casó con Masayuki Sen, conocido hoy como Soshitsu Sen XVI, el gran maestro heredero de la escuela Urasenke de la ceremonia del té japonesa, una de las más importantes y respetadas del país. Al casarse, se convirtió en Masako Sen, perdiendo su título y su lugar en la familia imperial. Pero este no fue un paso hacia el anonimato. En lugar de simplemente retirarse a una vida privada, Masako cambió una institución de inmensa importancia cultural por otra. Dejó de ser una princesa del trono del crisantemo para convertirse en una figura central en el mundo del chado, el camino del té. Su nueva vida exigía un tipo diferente de disciplina y representación. La escuela Urasenke es una institución con más de 400 años de historia, con sus propias jerarquías, rituales y una red global de seguidores. Como esposa del gran maestro, Masako asumió un papel crucial en la preservación y promoción de esta quinta esencia del arte japonés. Su formación imperial, con su énfasis en la gracia, la precisión y la contención emocional, la preparó de manera única para este nuevo rol. Su historia ilustra una paradoja. Para obtener la libertad de casarse por amor, tuvo que entrar en otra estructura de deber y tradición. Su vida demuestra que para algunas princesas, el exilio no es un fin, sino una transformación del deber, un cambio de escenario donde continúan sirviendo a la cultura japonesa, aunque desde un estrado diferente. La aparente facilidad con la que princesas como Yasuko y Masako aceptaron la pérdida de su estatus no es accidental. Es el resultado de una vida entera de condicionamiento, una educación diseñada específicamente para el sacrificio. Desde la infancia, a una princesa japonesa se le inculca un concepto fundamental, el himu, o deber ineludible. Se le enseña que su existencia no le pertenece a ella, sino a la institución que representa. Su felicidad personal, sus deseos y ambiciones son siempre secundarios a la estabilidad y la imagen impecable del trono del crisantemo. La educación de una princesa va mucho más allá de la académica. Si bien estudian literatura, historia y lenguas extranjeras, el verdadero currículo es el del comportamiento. Aprenden el arte de la caligrafía, la composición de poesía waka y los complejos rituales de la corte.
Cada lección está diseñada para cultivar la autodisciplina, la modestia y una conciencia aguda de su papel público. Se les entrena para controlar sus emociones, para nunca mostrar descontento o una opinión personal fuerte en público. Su voz es, en esencia, la voz de la institución. La agencia de la Casa Imperial actúa como una supervisora constante, reforzando estas lecciones. Los chambelanes y damas de compañía no son solo asistentes, son guardianes del protocolo que corrigen, guían y reportan cada desviación de la norma. Este entorno crea una atmósfera de vigilancia perpetua donde la espontaneidad se extingue. El propósito de esta formación es preparar a la princesa para los dos únicos futuros posibles: casarse con un miembro de la familia imperial, si se presenta la oportunidad, o casarse con un plebeyo y abandonar la familia. Ambas opciones se presentan como actos de servicio. El matrimonio con un plebeyo no se enmarca como una pérdida, sino como el sacrificio final y honorable para permitir que la línea principal continúe sin diluirse. Es el acto supremo de lealtad, la culminación de toda su formación. Renunciar a todo por el bien del trono. En el corazón del Palacio Imperial de Tokio, vivía una princesa cuya vida era un delicado equilibrio entre la tradición milenaria y una pasión personal y silenciosa. Sayako, la única hija del emperador Akihito y la emperatriz Michiko, conocida formalmente como Princesa Nori, fue criada a la sombra del trono del crisantemo. Su educación fue impecable, su comportamiento, un modelo de decoro imperial. Sin embargo, más allá de sus deberes ceremoniales, Sayako cultivó un profundo interés por la ornitología, convirtiéndose en una respetada investigadora en el Instituto Yamashina. Sus días transcurrían entre los rígidos protocolos de la corte y el estudio meticuloso de las aves, una dualidad que definía su existencia. A diferencia de sus hermanos, herederos al trono, el destino de Sayako estaba sellado por una ley implacable. Casarse por amor significaba el exilio. La elección entre el deber dinástico y la felicidad personal era una encrucijada inevitable. Cuando en 2004 se anunció su compromiso con Yoshiki Kuroda, un urbanista del gobierno de Tokio y amigo de la infancia de su hermano, Japón contuvo la respiración. No era un príncipe ni un aristócrata, era un hombre común. La decisión estaba tomada. La hija del emperador, que había servido como sacerdotisa en el sagrado santuario de Ise, se preparaba para su último gran ritual: el adiós a su familia, a su título y al único mundo que había conocido. Su despedida no sería solo una boda, sino la renuncia a su identidad imperial, un sacrificio personal en el altar del amor y la modernidad, marcando el fin de una era para la princesa ornitóloga. El 12 de noviembre de 2005, los muros del Palacio Imperial fueron testigos de uno de los rituales más conmovedores y solemnes, el Choken no Gi, la ceremonia de despedida. Vestida con un exquisito Junihitoe, un kimono de 12 capas reservado para las ocasiones más importantes, la princesa Sayako se presentó ante sus padres, el emperador Akihito y la emperatriz Michiko. No hubo palabras ostentosas, solo el lenguaje profundo del protocolo. Hizo una reverencia, un gesto de gratitud y despedida final como miembro de la familia imperial. Era el adiós formal a su vida de princesa. 3 días después, la boda se celebró no en un santuario imperial, sino en el Hotel Imperial de Tokio, una elección que subrayaba su transición al mundo civil. La ceremonia Shinto fue íntima y privada, lejos de la pompa de una boda real tradicional. Pero el momento más crucial no ocurrió frente a un altar, sino en una oficina gubernamental.
En el instante en que su matrimonio con Yoshiki Kuroda fue registrado legalmente, la ley de la Casa Imperial de 1947 se activó de forma irrevocable. Su Alteza Imperial, la princesa Nori de Japón, dejó de existir. En su lugar, nació la señora Sayako Kuroda, una ciudadana común. Con la firma de un documento, perdió su título, su estatus, su lugar en la línea de sucesión y su residencia en el palacio. El ritual había concluido. La transformación era completa. El adiós no era solo a su familia, sino a la esencia misma de su ser. Un acto de renuncia que resonó en toda la nación, simbolizando el conflicto entre las rígidas tradiciones de la monarquía más antigua del mundo y el simple deseo humano de forjar un destino propio. Convertirse en Sayako Kuroda, una ciudadana particular, trajo consigo una realidad financiera abrupta y sin precedentes para la ex princesa. La ley de la Casa Imperial estipula que una mujer que abandona la familia recibe una suma de dinero única, una dote financiada por los contribuyentes. Esta no es una fortuna para vivir en el lujo, sino un pago de liquidación, una dote del exilio destinada a asegurar que la ex miembro de la familia imperial pueda mantener una vida digna y no empañar el prestigio del trono. En el caso de Sayako, esta suma ascendió a aproximadamente 152.5 millones de yenes, el equivalente a más de 1.3 millones de dólares en ese momento. Este dinero, aunque sustancial, representaba el precio de su libertad y la compensación por la pérdida de todos los privilegios y el apoyo estatal de por vida. De repente, la mujer que nunca había necesitado manejar dinero se enfrentaba a la gestión de un presupuesto, el pago de impuestos y la planificación de su futuro financiero. La transición fue un choque cultural. Sayako tuvo que aprender a conducir, a ir al supermercado, a tomar decisiones domésticas que para la mayoría son cotidianas, pero para ella eran completamente nuevas. Su nueva vida en un apartamento alquilado en Tokio era un mundo aparte del Palacio Imperial. La dote era, por tanto, una paradoja, un símbolo de su antigua vida y la única herramienta que tenía para construir una nueva. Era el capital inicial para una existencia de normalidad, una normalidad por la que había renunciado a un título, un palacio y un lugar en la historia dinástica de su nación. 9 años después de la partida de Sayako, otra princesa enfrentó el mismo destino, aunque su camino la llevó a un tipo de exilio muy diferente. La princesa Noriko, segunda hija del difunto príncipe Takamado, primo del emperador Akihito, anunció su compromiso en 2014. Su elección, Kunimaro Senge, no era un urbanista ni un oficinista, sino el hijo mayor del sumo sacerdote del gran santuario de Izumo Taisha, uno de los lugares más sagrados y antiguos de la religión Shinto. Este compromiso tejió un nuevo matiz en la narrativa de las princesas exiliadas. Si bien Noriko también renunciaría a su estatus imperial al casarse con un plebeyo, su transición no era hacia una vida de anonimato suburbano. En cambio, estaba pasando de una institución sagrada, la Casa Imperial, a otra de inmensa importancia espiritual y cultural. Su boda, celebrada en el propio santuario de Izumo, fue un evento cargado de simbolismo antiguo. Al convertirse en Noriko Senge, no solo se convirtió en la esposa de un futuro líder espiritual, sino que ella misma asumió un papel dentro de la comunidad del santuario. Su exilio fue menos una ruptura y más una transferencia de deber. Cambió el protocolo del palacio por los rituales del santuario, su servicio al emperador por el servicio a los dioses Shinto. Su historia demuestra que no todas las partidas son iguales. Para Noriko, dejar la familia imperial no fue un escape hacia la vida moderna,
sino una inmersión más profunda en las raíces tradicionales de Japón, uniendo su destino personal con el corazón espiritual de la nación, de una manera que ninguna princesa reinante podría hacerlo. No todas las salidas de la familia imperial están marcadas por el escándalo y el dolor. El caso de la princesa Ayako de Takamado, sobrina del emperador Akihito, ofrece un contrapunto sereno, casi de cuento de hadas, a las tormentas que se avecinaban. Su historia de amor con Kei Moriyama, un empleado de la naviera Nippon Yusen, fue tan rápida como decidida. Presentados por la madre de Ayako, la princesa Hisako, quien conocía a la familia Moriyama por su trabajo en una ONG, la conexión fue instantánea. En menos de un año, la pareja anunció su compromiso, una noticia que fue recibida con calidez por el público japonés, que veía en ella una unión basada en el afecto genuino. A diferencia de otras princesas, Ayako no parecía sentir el peso de la renuncia como una tragedia, sino como un paso natural hacia una nueva vida. El 29 de octubre de 2018, en el santuario Meiji de Tokio, Ayako se casó con Moriyama. Antes de la boda, cumplió con todos los ritos ancestrales de despedida. En una ceremonia solemne frente al emperador y la emperatriz, renunció formalmente a su estatus imperial. Vestida con un kuchiki, una túnica tradicional, y un naga bakama, una falda pantalón larga, su imagen simbolizaba la transición definitiva de princesa a ciudadana. Al abandonar el palacio, Ayako declaró sentirse llena de felicidad. Su partida, financiada con una dote gubernamental para asegurar su dignidad como exmiembro de la familia, fue vista como el modelo a seguir, un adiós elegante, respetuoso con la tradición y motivado por un amor que el pueblo podía entender y celebrar. Su historia parecía cerrar un capítulo de forma ordenada, sin saber que pronto otra princesa sacudiría los cimientos del trono del crisantemo. Antes de ser princesa, Masako Owada era una diplomática brillante y políglota, con una carrera prometedora en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Su futuro parecía ilimitado, lejos de las rígidas paredes del Palacio Imperial. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando aceptó la propuesta de matrimonio del entonces príncipe heredero Naruhito. Al entrar en la familia imperial en 1993, la vibrante diplomática se desvaneció, reemplazada por una figura silenciosa y contenida. La presión sobre ella fue inmediata y brutal, centrada en una única y arcaica obligación: producir un heredero varón. Años de escrutinio implacable, tratamientos de fertilidad y la decepción de la corte tras el nacimiento de su hija, la princesa Aiko, la llevaron al límite. En 2003, la agencia de la Casa Imperial anunció que Masako sufría un trastorno de adaptación, un eufemismo para la profunda depresión que la mantuvo alejada de la vida pública durante más de una década. Se convirtió en la princesa triste, una prisionera en una jaula de oro, su inteligencia y talento, desperdiciados por un sistema anacrónico. Su esposo, Naruhito, la defendió públicamente, criticando las fuerzas que intentaban negar su carrera y su personalidad, una declaración sin precedentes para un heredero. Con la ascensión de Naruhito al trono en 2019, Masako se convirtió en emperatriz. El mundo observó con expectación su lento pero firme regreso. Aunque las cicatrices de su lucha son evidentes, ha asumido su rol con una dignidad y una gracia conmovedoras, encarnando la resiliencia silenciosa. Su historia es el testimonio más doloroso del sacrificio personal que exige el trono del crisantemo, una jaula que casi destruye a una de las mujeres más capaces de su generación.
La historia de la princesa Mako, nieta del emperador Akihito, comenzó como un romance moderno. En 2017, el anuncio de su compromiso con Kei Komuro, un compañero de la universidad, fue recibido inicialmente con afecto. Parecía una elección personal, un amor nacido fuera de los confines de la aristocracia. Sin embargo, la percepción pública se agrió con una rapidez asombrosa, transformando el cuento de hadas en una pesadilla mediática. La mecha se encendió con revelaciones sobre una disputa financiera que involucraba a la madre de Komuro y su ex prometido. La suma, relativamente modesta, se convirtió en el epicentro de un escándalo nacional. Los tabloides y la opinión pública, aferrados a una imagen de pureza y perfección para la familia imperial, catalogaron a la familia Komuro como indigna. Kei fue retratado como una revista, y Mako como una princesa ingenua y caprichosa. La presión se volvió insostenible. La agencia de la Casa Imperial, incapaz de contener la tormenta, anunció el aplazamiento de la boda. Lo que debería haber sido un retraso temporal se convirtió en un limbo de 3 años. Durante este tiempo, Mako fue sometida a un escrutinio sin precedentes. Cada aparición pública era analizada, cada gesto interpretado. La narrativa dominante era que estaba trayendo deshonra a la institución más sagrada de Japón. El huracán mediático no solo atacó a su prometido, sino que la aisló a ella, atrapándola entre su deber familiar y su lealtad a la persona que amaba. La controversia expuso la profunda brecha entre las expectativas arcaicas de la monarquía y las aspiraciones de una nueva generación de princesas que deseaban, simplemente, el derecho a elegir su propio destino, incluso si esa elección era imperfecta a los ojos del mundo. Tras años de aplazamientos y una controversia que fracturó a la nación, la princesa Mako finalmente se casó con Kei Komuro el 26 de octubre de 2021. Pero la boda no fue una celebración, sino una formalidad sombría, despojada de toda la pompa y los ritos sintoístas tradicionales que acompañan a una boda imperial. No hubo banquetes, ni procesiones, ni siquiera un vestido de novia tradicional. Mako renunció a la dote de más de $1 millón que le correspondía, un gesto para aplacar a sus críticos y cortar lazos financieros con el Estado. El momento más revelador llegó durante una tensa conferencia de prensa posterior al registro de su matrimonio. Con una voz firme pero cargada de emoción, Mako reveló que había sido diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático complejo, resultado directo del implacable acoso mediático y la presión pública. Defendió su decisión, declarando que su matrimonio era una elección necesaria para vivir. Pocas semanas después, la pareja abordó un vuelo comercial con destino a Nueva York. Su partida no fue una mudanza, fue un exilio autoimpuesto. Dejaron atrás un país donde su amor había sido juzgado y condenado, en busca del anonimato que Japón nunca podría ofrecerles. En Manhattan, Mako Komuro, ahora una ciudadana común, comenzó a reconstruir su vida lejos de las miradas, colaborando de forma anónima en el Museo Metropolitano de Arte. Su historia culmina no con una corona, sino con la libertad ganada a un costo personal inmenso. Mako eligió el amor sobre el título, la autonomía sobre la tradición, y al hacerlo, se vio obligada a abandonar su hogar, convirtiéndose en la princesa exiliada más famosa de la era moderna de Japón. Cuando una princesa japonesa cruza el umbral del palacio por última vez como miembro de la familia imperial, no solo abandona un título, sino todo un universo. La transición al anonimato es un desafío monumental, un exilio silencioso
en su propio país. Tomemos el caso de Sayako Kuroda, la única hija del emperador emérito Akihito. Al casarse con el urbanista Yoshiki Kuroda, en 2005, la princesa Nori se convirtió simplemente en la señora Kuroda. El entrenamiento para su nueva vida fue intensivo y práctico. Aprendió a conducir, a navegar por un supermercado y a manejar las finanzas de un hogar. Tareas que para millones son cotidianas, para ella eran un lenguaje extranjero. Su vida, antes dictada por el protocolo y atendida por docenas de sirvientes, se transformó en una de independencia forzada. Años más tarde, Mako Komuro, sobrina del actual emperador, enfrentó una transición aún más abrupta y bajo el escrutinio implacable de los medios globales. Su mudanza a un apartamento en Nueva York con su esposo Kei Komuro simbolizó una ruptura total. Lejos de la protección de la agencia de la Casa Imperial, se enfrentó a la vida de una ciudadana común, pero con el peso de su linaje siempre presente. Estas mujeres deben reconstruir su identidad desde cero. Pasan de ser símbolos vivientes de la nación, encarnaciones de una tradición milenaria, a ser individuos que deben encontrar su lugar en un mundo que nunca se les permitió conocer. Es un proceso de adaptación que requiere una inmensa resiliencia, un aprendizaje constante sobre cómo ser, simplemente, una persona más en la multitud. Aunque la sombra del trono de Crisantemo nunca las abandone por completo. Dentro de los muros del Palacio Imperial, una nueva generación de princesas enfrenta un futuro incierto, moldeado por las mismas leyes que exiliaron a sus predecesoras. La princesa Aiko, la única hija del emperador Naruhito, es el epicentro de esta paradoja. A pesar de ser la primogénita del monarca reinante y de gozar de una inmensa popularidad, la ley le prohíbe ascender al trono. Su vida está dedicada al servicio público y a una rigurosa educación, preparándola para un papel de liderazgo que legalmente nunca podrá asumir. Cada aparición pública es un recordatorio de su potencial perdido y de la rígida barrera de género que define a la monarquía. A su lado, su prima, la princesa Kako, hija del príncipe heredero Akishino, también navega por estas aguas complejas. Conocida por su estilo moderno y su franqueza, Kako ha expresado públicamente su deseo de apoyar a su familia, pero también ha insinuado la importancia de las aspiraciones personales. Ella y su hermana mayor, Mako, representaban dos caminos posibles, y la elección de Mako por el amor y una vida en el extranjero ha intensificado la presión sobre Kako. Ambas princesas, Aiko y Kako, viven con una disyuntiva constante. Pueden dedicar sus vidas enteras al servicio de la corona, permaneciendo solteras para no perder su estatus, o pueden buscar la felicidad personal a través del matrimonio, sabiendo que ese acto las borrará de la línea familiar y las sumará a la lista de princesas exiliadas. Su futuro no es solo una cuestión personal, es un reflejo de la lucha interna de la propia institución, atrapada entre la necesidad de preservar su linaje y la realidad de las vidas de las mujeres que nacen en su seno. El exilio de las princesas no es solo una serie de tragedias personales, es el síntoma de una crisis existencial que amenaza la supervivencia de la monarquía más antigua del mundo. La raíz del problema se encuentra en la Ley de la Casa Imperial de 1947, impuesta durante la ocupación estadounidense de la posguerra. Esta ley, drástica en su modernización, purgó a muchas ramas colaterales de la familia y, crucialmente, consagró la sucesión agnaticia estricta. Solo los varones descendientes de la línea masculina pueden heredar el trono de Crisantemo. Durante décadas, esta restricción no pareció crítica. Sin embargo, con el paso del tiempo,
la familia imperial se ha reducido drásticamente. Hoy, la línea de sucesión es alarmantemente corta. Tras el emperador Naruhito, solo hay 3 herederos: su hermano menor, el príncipe heredero Akishino; su sobrino, el joven príncipe Hisahito; y su tío anciano, el príncipe Hitachi. El nacimiento de Hisahito, en 2006, silenció temporalmente un debate nacional que estaba a punto de permitir la sucesión femenina, pero solo pospuso lo inevitable. La presión demográfica es implacable. Cada vez que una princesa se casa con un plebeyo y abandona la familia, el número de miembros activos que pueden realizar deberes públicos disminuye, sobrecargando a los que quedan. La opinión pública en Japón apoya abrumadoramente la idea de permitir que las mujeres reinen o, como mínimo, que permanezcan en la familia después del matrimonio para crear nuevas ramas. Sin embargo, los políticos conservadores se oponen firmemente, argumentando la necesidad de preservar una tradición ininterrumpida de 2600 años. El trono se enfrenta a un precipicio: o se adapta a la realidad del siglo XXI, o corre el riesgo de extinguirse por falta de herederos. Al final de este viaje a través de la historia y las vidas de las princesas de Japón, nos queda una pregunta fundamental. ¿Cuál es el legado de estas mujeres borradas de la narrativa oficial? Su historia no es simplemente una de vestidos de seda, reverencias y deberes ceremoniales. Es un testimonio de la inmensa carga que supone nacer mujer en el seno de la institución imperial. Su legado es, en primer lugar, uno de sacrificio silencioso. Por cada princesa que eligió el amor y el exilio, hay una historia de renuncia a la identidad, a la familia y a una vida de propósito definido. Han demostrado una dignidad y una resiliencia extraordinarias al adaptarse a un mundo del que fueron deliberadamente aisladas, forjando nuevas vidas bajo el peso de un pasado imborrable. En segundo lugar, su ausencia ha dejado un vacío tangible. Al obligarlas a marcharse, la Casa Imperial ha perdido no solo a miembros valiosos que podrían desempeñar funciones públicas, sino también a potenciales modernizadoras, embajadoras y madres de futuros herederos. Su exilio ha acelerado la crisis de sucesión, dejando al trono peligrosamente vulnerable. Finalmente, el legado de las princesas borradas es una poderosa advertencia sobre el conflicto entre la tradición inmutable y la evolución social. Sus vidas son el espejo en el que se refleja la lucha de Japón por reconciliar su pasado único con un presente globalizado que exige igualdad. No son meras notas a pie de página en la historia. Son las protagonistas de un drama no resuelto. Su memoria colectiva obliga a la nación y al mundo a cuestionar el verdadero costo de preservar una corona a expensas de las hijas que nacen para servirla, pero no para heredarla.